¿Cómo has estado? Bueno, yo espero que estés muy bien, bendecido obviamente por nuestro Señor. Confío también en que en todo este proceso del primer cuatrimestre de la licenciatura, pues ya te estés adaptando. Es difícil, lo entiendo perfectamente. Cada una de las clases, cada uno de los profesores, tenemos una metodología y también tareas que esperar de parte tuya. Mas, sin embargo, siéndote muy honesto, confío plenamente en que tus habilidades de hábitos buenos pues puedan generar un buen hábito de estudio y entonces ya estés poco a poco cada vez más adaptado para poder eh, pues cumplir, porque al final no hay mayor virtud dentro de este sistema que el que aprendas de parte del Señor, pero estás en una universidad y por ende, para poder acreditar, para poder sumar los puntos crédito de cada materia, entonces tienes que cumplir con cada una de tus tareas. Confío plenamente en que el Señor te ayudará también en este aspecto. Sin más, vamos a hacer una oración. Dios, te damos muchas gracias porque hoy nos permites nuevamente adentrarnos a tu palabra, acercarnos a estos estudiantes que tú has preparado para esta universidad y sobre todas las cosas, Dios, que tú nos hables, que tú puedas a través de tu Espíritu Santo explicar, develar lo que pueda estar detrás de la carta que el día de hoy vamos a analizar, pero sobre todas las cosas, Dios, ¿qué es lo que tienes para nuestras vidas? ¿Qué es lo que tienes para nuestros corazones? Háblanos también el día de hoy. Siempre que abrimos tu palabra, siempre que tratamos de inquirir en ella, también tratamos de que tu Espíritu Santo selle en nuestros corazones alguna enseñanza en particular a la cual nos motive a continuar en nuestro proceso de parecernos más y más a Jesucristo. Gracias Dios nuevamente por este tiempo, bendigo la vida de cada uno de los estudiantes que están viendo esta clase y aún de los que la verán en un futuro. Gracias Dios, en el nombre de precioso de Cristo Jesús, te amamos y ponemos este tiempo delante de ti. Tú gobiérnalo, tú sé el que se manifieste. Amén. Bueno, como habíamos analizado, tenemos la intención de ver el segundo video de esta tercera lección. Lección que estamos viendo con respecto al método sintético. Ya habíamos explicado un poquito que el método sintético es la contraparte del método analítico. Pero no porque sea la contraparte quiere decir que se pelea. No, más bien buscan cosas diferentes. Pero se utilizan similitudes en cuestión de la metodología. Entonces, a través de esto y de estos como que demostraciones de cómo se utiliza el método, es la intención que tú puedas ir aprendiendo, pero también con las tareas de que lo puedas ir desarrollando. Como te había comentado la clase pasada, es muy importante que hayas dejado y no hayas hecho la tarea con la carta de Filemón, porque hoy vamos a escribir a Filemón. Si ya habías hecho y me entregaste la tarea con Filemón, que obviamente no hubo ninguno hasta ahorita que lo haya hecho, pero bueno, si era tu intención, pues qué bueno que no lo hiciste, ¿no? Filemón es el día de hoy la carta a examinar. Vamos, sin más por más, a la palabra del Señor. Filemón, capítulo 1, versículo número 1, dice así. Pablo, prisionero de Jesucristo, y nuestro hermano Timoteo, a Filemón, amado y colaborador nuestro, y a nuestra amada Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre mención de ti en mis oraciones, oyendo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el reconocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Porque tenemos gran gozo y consolación en tu amor, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo,
te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí nos es muy útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mis entrañas. Yo quería retenerle conmigo, pero que en lugar tuyo me sirviese en las prisiones, para que en lugar tuyo me sirviese en las prisiones del Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como siervo, sino como más que siervo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribí de mi propia mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes, además. Sí, hermano, góceme yo de ti en el Señor, recrea mis entrañas en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y asimismo prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero en la prisión, por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, tenemos ahí ya la lectura de la carta. Podría leerla una segunda vez si es que como que pasaste por alto algo o de alguna manera quieres refrescar la intención de lo que queremos hacer, ¿no? Ahí en tu mente. Vamos a hacerle lo propio. Lo primero era a este pasaje en particular, así como lo hicimos con la carta a Juan, empezar a descifrar cuáles son las partes que tiene esta carta como tal. La podemos volver a leer, por supuesto, nuevamente esa es la intención, que tú la leas y la releas hasta que vaya quedando y vayas asimilando y vayas masticando cada vez más el contenido de esta carta. Pero vamos a hacerlo ahora la lectura pausada y tratar de generar por lo menos las primeras partes en división. Es una carta de parte de Pablo, prisionero de Jesucristo, y nuestro hermano Timoteo, a Filemón, amado y colaborador nuestro. Directamente Pablo está escribiendo, es ahí el título, o más bien el remitente, ¿no? de quien está escribiendo esta carta. Las características de este remitente pues son diferentes al, por lo menos lo que leímos en cuestión de Timoteo, de la carta que hicimos en Timoteo, con el método analítico. Y es interesante porque la presentación de Pablo de una manera radical está ahí fuerte, siempre, o al menos estaba fuerte en el sentido de presentarse como apóstol de Jesucristo, pero ahora se presenta como prisionero de Jesucristo. Bastante interesante. Y nuestro hermano Timoteo que le está acompañando muy posiblemente en estas prisiones. Aparentemente, aunque no menciona también que también el hermano prisionero Timoteo, ¿no? Prisionero de Jesucristo, pero bueno. A Filemón, amado y colaborador. Entonces, ahí de una manera muy rápida se está presentando a quién va dirigida. Filemón. De ahí entonces que por eso yo creo los escritores decidieron ponerle a esta carta Filemón, ¿no? Y que estuviera en el canon del Nuevo Testamento. Pero no solamente está dirigida a Filemón, sino también a nuestra amada Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿En qué casa en particular? En la casa de Filemón. Entonces hemos de ver un poquito también esa percepción. Gracias a vosotros, y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Probablemente hasta ahí termina versículo número 2, la salutación, aunque probablemente dentro de ese mismo saludo le está dando la gracia en el versículo número 3. Ya el versículo 4 cambia de intención, entonces podríamos separar rápidamente del 1 al 3 e inmediatamente ver versículo 4 como segunda separación. Doy gracias a mi Dios
haciendo siempre mención de ti en mis oraciones, oyendo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el reconocimiento de todo el bien que está en vosotros, en Cristo Jesús. Porque tenemos gran gozo y consolación en tu amor, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Es una frase bastante curiosa. Por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Ok, podríamos decir, en una división muy rápida en esa representatividad, del versículo número 4 al versículo número 9, Pablo muestra todavía no la intención de por qué escribe la carta. A diferencia de lo que vimos en Timoteo, en su división, cuando hicimos su examen analítico, inmediatamente en los versículos 3 y 4 se presenta la intención de Pablo, el recordarle el mandato o la ordenanza o lo que se le había encomendado, ¿no? La encomienda. Entonces, en ese sentido, pareciera que Pablo más bien está buscando una segunda intención antes de presentarle verdaderamente el objetivo de la carta, en este caso a Filemón. ¿Por qué Pablo lo estará haciendo así? Yo creo que lo describen muy franco lo que son sus palabras en el versículo del número 4 al versículo 9. Pero podemos ser muy honestos al referir que del versículo 4 al 9 entonces Pablo, a lo mejor pudiésemos dividirlo así, no sé cuál sea tu percepción, como que está preparando el terreno para aventar la, la, este, la encomienda, ¿no? O el motivo de la carta. Como que no podríamos decir que está adulando, ¿no? Porque no creo que Pablo haya sido de los que adulaban a la gente. Mas, sin embargo, sí está buscando como que un colchón, una base un poquito cómoda, un poquito dócil, amigable, si podemos ser francos, para que entonces la, este, la intención de la carga, el ruego, la encomienda, en este caso el ruego, pero la encomienda de Pablo a Filemón, entonces no se sienta tan dura, ¿no? Al recibir o al leerla. ¿Cómo podemos descifrar eso? Bueno, nuevamente entonces podemos ver que desde el versículo 4, inmediatamente Pablo está haciendo una mención bastante particular. Pasa algo similar a lo mejor como que con la carta de Juan, tercera carta de Juan a Gallo, ¿no? Que analizamos la semana, la clase pasada. Entonces, en esa intención te puedo ser honesto, es curioso que Pablo esté mencionándole a Filemón acerca del amor que Filemón expresa, porque han sido de alguna manera ya dado en testimonio que ese amor es bastante cálido, bastante bueno y que sus demostraciones son continuas. Tanto como el versículo 7 lo podía decir, han sido recreadas las entrañas de los santos. Y ahorita analizaremos esa frase en particular. Pero bueno, lo que es importante a entender entonces es que a partir del versículo 4 al 9, como que apareciera esa intención de Pablo de preparar el camino, de ayudar a Filemón a que de una manera muy particular pues no sienta tan ruda la instrucción de Pablo a, a él mismo, ¿no? A Filemón. Entonces, en esa honestidad pues se pretenderá que al dar la instrucción o al dar la orden o el mandato a Filemón, entonces Filemón verdaderamente lo haga así. Pero bueno, ¿quién era Pablo o cómo se manifestaba Pablo o por qué podía dar ese tipo de órdenes o ese tipo de circunstancias? ¿Cuál era la fuerza o por qué es tan interesante y fuerte que Filemón pues baje un poquito las manos y a través del colchón de las palabras de Pablo, mencionando el amor y mencionando cómo él ama, pueda recibir la orden que había pasado? Bueno, trataremos de ver si la carta nos lo explica.
Versículo 10, entonces ya vimos primera división en los primeros 3 versículos, después del cuarto al 9 vemos una segunda división, eso te podrá ayudar para encontrar el verdadero énfasis de la carta que a ti te gustaría darle, ¿no? O bueno, no tanto que te gustaría darle, sino que está ahí inmiscuido de forma secreta, en código, a lo mejor algunos dirían, en esta carta a Filemón. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí nos es útil. Se lanza inmediatamente la instrucción o el ruego, en este caso por un tal Onésimo, que es hijo de quién? De Pablo, a quien engendró, ¿dónde? En mis prisiones, en las prisiones de Pablo, ¿no? El cual vuelvo a enviarte a ti. Tú, pues, recíbele como a mis entrañas. Yo quería retenerle conmigo, pero que en lugar tuyo me sirviese en las prisiones del Evangelio. Para que en lugar tuyo me sirviese en las prisiones del Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti. Fíjate, hay una como subdivisión dentro de estos versículos. Del versículo 10 al versículo número 12, le da inmediatamente la instrucción. Quiere que Onésimo sea recibido en casa de ¿quién? En casa de Filemón. Pero no solamente en la casa, si entendemos los versículos de arriba, entonces también en la iglesia. Y menciona Pablo que Onésimo ahora es útil. Antes era inútil, pero ahora es útil. Podríamos decir que del 10 al 12 hay una división. Inmediatamente se expone la orden o la encomienda de parte de Pablo a Filemón. Versículo 13 entonces explica la razón de la orden. Y podríamos hacer una subdivisión dentro de esta misma tercer parte, como lo habíamos estado analizando. Yo quería retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese. Ahí como que ya empieza a explicar entonces qué es lo que está pasando con este Onésimo o cómo fue que sucede esta instrucción. Si quería retenerle, quería también obviamente que me sirviera a mí, dice Pablo, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como siervo, sino como más que un siervo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Esta frase es bastante interesante, versículo 16, bastante curiosa. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Nuevamente podemos ver, versículo 17, me detengo, porque ya tengo la estructura más o menos hecha para poder atacarlo. Del versículo número 13 al versículo número 17, le da razones. Y dentro de esas razones, bueno, podríamos decir del 16, ¿no? Le da razones del por qué Onésimo ya debe ser recibido. Y también da un poquito de, ¿cómo podríamos decir? De expectativas de lo que Pablo esperaría que Filemón hiciera con él, no solamente recibiéndole, sino recibiéndole como un hermano, ya no como siervo, especifica el 16, pero también el versículo 15 dice que le recibiese para siempre, es decir, para que ya no se volviera a apartar. Entonces, y también obviamente que no fuera una imposición de Pablo, sino que fuera voluntario, versículo 14. Podríamos decir entonces que del versículo número 14 en adelante al 16, entonces está las características o la descripción de cómo Pablo espera que sea cumplido su mandato. Así podríamos ponerlo, ¿no? Posteriormente, en el versículo 17, Pablo trata nuevamente de abogar
con fuerza para que esta instrucción sea cumplida. Y ahora ya no pone en funcionamiento esas palabras cálidas de conozco tu amor y sé que amas mucho y a lo mejor como dije en un principio un poquito esa adulación, ya no la pone como tal. Ahora ejerce un poquito de mayor fuerza mencionando específicamente que si en algo te dañó o te duele, digo, o te debe, ahora entonces, ¿quién lo va a pagar? Pablo. Pablo lo está escribiendo de propia mano, él lo pagará. Por no decir, y ahí es donde avienta la fuerza, ¿no? Por no decir que aún tú mismo me debes, además. Entonces, como que está encajonando a Filemón para que suceda este recibimiento. Y no solamente el recibimiento, sino para que suceda tal cual Pablo lo está anhelando, con toda la expresión de lo que vimos o viene ahí mencionado en el versículo número 13 al 16. Entonces, es curioso cómo la perspectiva de Pablo empieza siendo muy cálida, empieza siendo muy, eh, pues sí, ¿por qué no? Dejamos esa frase aduladora, tratando de encomendar algo, yendo a favor de una intención, de algo que se conoce en Filemón, que es el amor y las acciones de amor que Filemón tienen. Pero conforme va pasando la carta, en esos breves versículos, inmediatamente Pablo como que algo siente en su corazón, porque hay un cambio radical, y en lugar de volver a mencionar ese amor y te ruego por ese amor que tienes, que le recibas, y yo sé que porque me amas también a mí, lo vas a hacer, es decir, ya no aboga a través del amor de Filemón, sino ahora aboga por la representatividad de quien es Pablo para Filemón. Número uno, una persona que puede pagar, porque aquí dice, cárgalo a mi cuenta. Y número dos, aún incluso una persona al que se le debe, de parte de Filemón, porque así lo dice, por no decirte que aún tú mismo me debes. Entonces ya lo encasilla, ya no por la fuerza del amor, sino por la fuerza de la obligatoriedad de lo que representa Pablo para Filemón. ¿Qué representa? Ya lo veremos, pero independientemente de eso, la carta sí hace un cambio. Y entonces en el versículo número 17, en adelante, al versículo número 19, entonces hay una fuerza presentada por parte de Pablo tratando de obligar a Filemón para que esto suceda bien. Versículo 20 como que baja nuevamente las armas, Pablo, y menciona, sí hermano, góceme yo de ti en el Señor, recrea mis entrañas en el Señor, usando una expresión que había usado en el principio de la carta, de que a Filemón se le da recrear las entrañas de los santos, ¿no? Veremos esa frase, de qué se trata, pero bueno. Te he escrito confiando en tú. Fíjate qué interesante. Independientemente de que los versículos anteriores ya gestan alguna autoridad sobre la vida de Filemón y de que no solamente es una relación de amigos o de cuates, sino más bien una situación de autoridad con subalterno, ¿no? En ese sentido, ya podemos ver eso. Versículo 21 lo sella de una manera radical. Te he escrito confiando en qué? En tu obediencia. Entonces sí se está de alguna manera viendo una relación directa entre un señor con un súbdito o un amo con un siervo, ¿no? Por así empezarlo a mencionar. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Asimismo, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Ahí también, ahí como que ya está de salida la carta. A partir del versículo número 21 empieza a dejar en claro algunas intenciones del corazón de Pablo en el sentido de visitarle y que obviamente esas visitas pues de parte de Pablo pues no son visitas solamente para saludar o para ver cómo estás. Las intenciones de Pablo de visitar siempre han sido con dobles o triples intenciones, ¿no? En este caso, ya también le da otra instrucción, le da que prepare alojamiento, porque en breve considera Pablo que será concedido, que podrá ir a donde se encuentra Filemón. Te saludan Epafras, mi compañero en la prisión por Cristo Jesús. Hay un buen saludo ahí. También Marcos saluda, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ok, podríamos decir que entonces esa es la salida y el despido, ¿no? La despedida, ¿no? De la carta, versículo 23 en adelante. Versículos 21 y 22, pues obviamente gestando ahí eh, obligatoriedad, ¿no? A la orden, de escrito confiando en tu obediencia, punto, ¿no? Versículo 21. Y versículo 22, aparte de eso, me has de obedecer en prepararme también de alojamiento, ¿no? Pablo ahí con alguna fuerza sobre la vida de Filemón. ¿Qué terminó sucediendo? Pues no lo sabemos, no hay otro escrito que nos diga si se cumplió, si no se cumplió, si sí lo hizo, si no lo hizo. Pero vamos a tratar de analizar el escrito nuevamente por lo que sí nos dice. Hasta ahí entonces tenemos de una manera muy breve, muy sencilla, la descripción de lo que es la carta a Filemón. Versículo 1 al versículo número 3, el saludo. A quién va el remitente y el destinatario. Versículo 4 al versículo número 8 o 9. Sí, 9, versículo 4 al 9. Entonces, esta intención de Pablo de crear un colchón para poder dar la instrucción, poder, pues sí, poder presentarle a Filemón primero cartas de amor, cartas que tranquilicen el corazón o que tranquilicen la expresión de Filemón después de oír lo que está por ordenarle, ¿no? Es como decirle a una persona, oye, te tengo una noticia, sí, pero ¿estás sentado? Pues no, todavía, pues siéntate, ok, entonces ya después de que estás sentado le das el golpe de la noticia, ¿no? Que robaron su casa, que se quemó la oficina, que no sé, una noticia muy fuerte de dar, ¿no? En esta intención no es una noticia, en esta intención es una orden, pero bueno, que se presenta primero como ruego y posteriormente como mandato. Entonces, pues veamos, ¿no? Esa intención. Entonces, del versículo número 4 al versículo número 9 viene esto, ¿no? Mencionando específicamente como tema central el amor que Timoteo muestra hacia los santos, ¿no? Entonces, después, rogando a través de ese amor, se presenta la instrucción. Quiero que recibas a Onésimo, versículo número 10 al versículo número 12. Del versículo número 13 explica por qué. Porque es probablemente necesario o importante u obligado, si lo vemos así, que Onésimo sea recibido por Filemón. Y entonces viene toda esa descripción como una subdivisión, habíamos dicho, del versículo número 13 al versículo número 17, ¿no? En el versículo número 18 al versículo número, 18 y 19 nos presentan la obligatoriedad que tiene literalmente Filemón para cumplir esta orden. No es un ruego ahora entonces ya para Pablo en el versículo 18 y 19. No es por favor hazlo, no es si tú quieres, ahora es te lo ordeno. Y ahora te pongo como fuerza que incluso tú me debes, ¿no? Y entonces nuevamente versículo 20 y 21 en esa percepción del 19 y 18 también puede ser una subdivisión. Nuevamente baja las armas en el 20 en el 20 de Pablo y presenta la instrucción ya no tanto como una orden, sino por favor, hazme un favor a mí, recrea mis entrañas, ¿no? Te he escrito confiado en tu obediencia, entonces ya nos da ahí la particularidad, pero sobre todo ya está terminando la instrucción y dentro de esa instrucción es sellar que obedezca o recibir a Onésimo y también que le prepare alojamiento porque pronto irá. Y la salida o despedida, en este caso, Tesalón Epafras, compañero en la prisión, Marcos, Aristarco, con los que están, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con vuestro espíritu. Amén. Ok, esa es parte de la estructura. ¿Pudiésemos dividirlo de forma diferente? Sí, pero independientemente recuerda que ahorita no estamos queriendo ser fundamentalistas en el uso del método analítico. No, ahorita estamos en el método sintético. Entonces,
Un breve escenario de la carta te podrá presentar entonces de buena manera cómo es que Pablo se refiere en esta carta y sobre todo tratar de extraer lo que es el, o la base más bien, como el tema principal de toda la carta. ¿Cuál es el tema principal de toda la carta? El tema principal de toda la carta pues lo irá desarrollando o lo irás entresacando si lo vuelves a leer. Vamos a volverla a leer para ver si ya la asimilaste cada vez más esta carta. Pablo, prisionero de Jesucristo, y nuestro hermano Timoteo, a Filemón, amado y colaborador nuestro. A nuestra amada Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre mención de ti en mis oraciones, oyendo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el reconocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Porque tenemos gran gozo y consolación en tu amor, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mis entrañas. Yo quería retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en las presiones del Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino fuese voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, o para que le recibieses para siempre. No ya como siervo, sino más bien que siervo como hermano, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó, te debe, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribí de mi propia mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú me debes. Sí, hermano, góceme yo de ti en el Señor, recrea mis entrañas en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y asimismo prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras y mi compañero en la prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén y amén. Ok. Bueno, tenemos aquí la intención ya de toda la carta. Ya tenemos un poco las divisiones también de lo que se compone esta carta. La pregunta y lo más interesante es, ¿ya puedes decir de qué se trata la carta? Todavía no te lo voy a develar, aunque probablemente inmediatamente ya podrías pensar, bueno, de que Pablo está prisionero y desea que se encarguen Filemón de un hijo suyo. Ok, ese pudiese ser el tema de la carta. Otro tema pudiese ser la manera en que Filemón ama, ¿no? Ok, puede ser. Independientemente de cómo vayas formulando tu base de lo que se trata esta carta, entonces yo creo que hay algunos aspectos que tendremos que definir y que la misma palabra han de definir. Filemón no es una carta tan sencilla como la carta de Tercera de Juan que vimos el video pasado. Filemón es una carta que también explica muchas situaciones con respecto al contexto judío, pero que vienen desde el Antiguo Testamento. Es decir, en la carta de Deuteronomio, con respecto a la ley que Dios da de Deuteronomio, uno puede entender algunas situaciones que el pueblo de Israel venía ya viviendo con respecto a algunas cosas que se mencionan en esta carta y situaciones que tendrían que ser violentadas sobre la vida de Onésimo en particular, entendiendo la ley del pueblo de Israel, ¿no? Que
A pesar de que esta carta haya sido escrita posterior a Jesucristo, eso no significa que la ley de Israel fue abrogada. No, al contrario, los judíos como tal, aún incluso cristianos, sí mantenían el cuidado de la ley en ese sentido. Pero bueno, entonces, y tendremos que ver cómo es que está esta circunstancia ahí dándose alrededor de la vida de Filemón y cosas que pudiesen extraerse simplemente porque leemos la palabra. ¿Qué te recomiendo que leas en este caso? Que busques, ahí sí puedes ser franco, puedes ayudarte en la palabra de Dios a través de una concordancia, no de diccionarios, a través de una concordancia. Busca la palabra siervo, busca la palabra amo, busca la palabra esclavo, busca la palabra, y eso te va a ayudar un poquito para lo que tenemos que reconocer de esta carta en particular. Pero bueno, y ahorita vamos a ver por qué te sirve de varias maneras, ¿no? Pablo, ¿de quién es prisionero? De Jesucristo. Y nuestro hermano Timoteo, que también está por ahí. Probablemente Timoteo no está en la cárcel, pero también está escribiendo con la misma intención que viene de parte de Pablo. A Filemón, amado y colaborador nuestro. Esto de amado está bien, pues obviamente hay un amor fraternal que se expone ahí en la carta, aparentemente un amor ágape en esa bendición, pero lo que se menciona de Filemón es que es colaborador y lo deja claro el versículo número 2. A nuestra amada Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Cómo es que entonces sucede esta colaboración? Probablemente porque mismo Pablo constata el servicio que da Filemón al ser pues anfitrión o pastor o obispo o algo en particular. Aquí no dice exactamente el cargo que pueda tener, simplemente dice que es colaborador, pero que hay una iglesia que está en su casa. Lo que sí menciona es inmediatamente la resolución de reconocerle a Filemón su amor. Y entonces el versículo 2 dice, gracias a vosotros y paz de nuestro... versículo 3, gracias a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre mención de ti en mis oraciones cuando escucho de tu amor. Y siempre he dado gracias a mi Dios por el amor que tú manifiestas. Y que ese amor es parte de la demostración, podríamos decir, versículo 5, de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Recordaremos entonces que la fe es la base que sustenta obviamente nuestros principios en Cristo Jesús, pero que no hay una fe válida o sólida si no hay una expresión de ella misma, y entonces en este caso la expresión de ella es el amor. A lo mejor podríamos pensar de esta misma frase si la analizamos con respecto a la tercera carta de Juan. Con respecto a la tercera carta de Juan, veíamos que cuál era la base sólida, pues era la verdad. Y en este caso, para Pablo, la base sólida en la vida de Filemón es el amor. Y que esa es la expresión más fuerte con la cual él puede sustentar la fe que tiene en Cristo Jesús. Para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el reconocimiento de todo el bien que está en vosotros, en Cristo Jesús. Nuevamente se da esta expresión de lo que estoy comentando. Que entonces la fe que radica en la vida, en las palabras de Filemón, entonces es sustentada y manifestada a través del amor que entonces tiene. Entonces que la comunicación de tu fe, es decir, que la predicación, que lo que tú expresas con respecto a tu fe, verdaderamente tenga un buen cumplimiento y una muy buena expresión, porque se reconoce que se reconoce el bien, se reconoce ese amor que yace en la vida de Filemón. Porque tenemos gran gozo y consolación en tu amor, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Ese término de recreadas las entrañas habla de consolar, pero es una frase bastante interesante y bastante curiosa, porque cuando uno entiende el término de consolación tal cual es expresado y tal cual debe de suceder una consolación en Cristo Jesús, no habla solamente de palabras, sino habla de un hecho, de una acción
que provoque directamente la recreación de las entrañas de los santos, así como literalmente Pablo da testimonio de que se ha sucedido, porque tenemos gran gozo y consolación a través de ese amor, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. A mí me gusta la palabra consolación porque, no estamos nuevamente en un estudio de palabras, pero es una palabra que siempre viene a mi mente ya después de haberla analizado y después de haberla querido entender en donde aparece, porque el mismo espíritu que nos fue dejado es un espíritu de consolación, según Jesús en las palabras de Juan, capítulo número 14 y capítulo 16. Entonces, la palabra consolación es una palabra muy, muy, muy importante. Pero hemos de entender entonces que por definición la palabra consolación es ese paracleto, ¿no? De alguna manera, que expone Jesús a través del Espíritu Santo, es una palabra griega que se usa para acompletar, para restituir. Si se perdió algo, si se perdió algo, no se restituye ese algo con una sonrisa. No se restituye con, ay, no te preocupes, ya aparecerá. No, se da físicamente lo que se perdió. Siempre me gusta pensar de forma infantil, ¿no? En ese sentido, pensando un padre con un hijo. Si un padre ve que su hijo está contento, está feliz y porque trae su helado en un día de parque y trae su globo, entonces imagínate la escena, ¿no? El niñito con su helado, lamiéndolo bien rico, hasta se te está antojando, yo lo sé, y de repente la otra mano también tiene un globo, entonces va con su helado y va con globo, y de repente por alguna situación el niño se distrae y lo primero que hace es soltar el globo. Cuando lo ve que se va, empieza a llorar desconsolado, y en esa desconsolación que tiene y en ese lloro que tiene, pues el padre le empieza a decir, ay, no te preocupes, era un globo bien bonito, pero ya volverá, y recuerda en tu corazón con profundo amor cómo eres el globo, y así se te quitará el llanto. No, eso no hace un padre, o al menos no un padre que quiere consolarlo, en el sentido de que si verdaderamente se entiende la palabra consolación como la queremos proyectar en este ejemplo, si se soltó el globo, inmediatamente agarra el padre y le dice, no te preocupes, aquí hay otro, y le entrega un globo. Pero es que no era igual. No, ok, no era igual, denme un globo igualito, aquí está. Y en ese momento surte el efecto de la consolación, el niño deja de llorar. Pero si por azares de la situación, de cómo el niño estaba llorando, agarró y llorando tiró su helado, ¿cómo crees entonces con este mismo ejemplo que va a suceder o que debería de suceder la consolación para el niño? Pues no solamente en restitución del globo tal cual tenía su globo, sino también en restitución de su helado. Y ahí incluso mayormente, porque a lo mejor el niño ya se lo estaba por acabar, pero en ese momento llega el padre y le dice, no te preocupes, aquí tienes otro, nuevecito, completo. Esa es la consolación de la cual habla la palabra de Dios. Una restitución completa. Y por eso me llama la atención entonces que han sido recreadas las entrañas de los santos. Puede que entonces, ahí las entrañas es una alusión, y eso lo podemos entender directamente a la emoción. Puede ser que haya personas verdaderamente que hayan perdido dentro de la iglesia donde está Filemón, pues hayan perdido grandes cosas, o hayan perdido relaciones, o hayan perdido bienes, o hayan perdido lo que sea. Y entonces sucede que dentro de su corazón, dentro de sus entrañas, pues hay una ruptura. Hay una situación que hace que estos santos pues sufran una pérdida. Y entonces en esa intención lo que Pablo está dejando en claro es que Timoteo, a través del amor que tiene la manera de expresar qué consolación como para recrear, reconstruir lo que había sido perdido en el corazón de esos santos, ya sea que perdieron, no sé a qué nivel haya podido suceder, pero imagínate que ya no estamos hablando de un niño con un globo y un helado. Imagínate que estamos hablando de una persona que perdió 10 vacas, o 2 ovejas,
o perdió un terreno por deuda, o que algo sucedió simplemente. Entonces a lo mejor Filemón tenía la fuerza, no solamente en su amor, sino también económica para poder restituir y que entonces en ese momento se recreara, ¿no? Y ahorita vas a ver por qué hablo de la fuerza económica. Tú me vas a decir, ay, ya, ya, le estás poniendo palabras al texto que no tienen nada que ver. No necesariamente, pero vamos adelante. Entonces, a ese nivel es que Pablo entiende que Filemón puede expresar consolación. No solamente con palabras de cariño y de ánimo. Ay, no te preocupes, chocaste el carro y es pérdida total. Bueno, lo bueno es que tú estás bien, no hay problema. No, no, no. Aparentaría entonces que en ese momento agarra a Filemón y dice, ok, chocaste el carro y ya entendiste tu lección, pero también Dios te va a consolar, mi hermano, y aquí tienes otro auto. Órale, ¿no? Qué impresión a lo mejor. ¿Y por qué te estoy poniendo a ese nivel las palabras? Por lo que dice la carta más adelante. Dice, por lo cual tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene. Bueno, dejamos ahí en el tintero, dentro de lo que las palabras de esta carta expresan por el texto de Pablo, en el sentido que versículo número 8 ya nos muestra también una situación con respecto a qué, con respecto a una persona de autoridad, con respecto a qué, a una persona que debe ser sumisa en atender a una orden porque es un súbdito, porque es un siervo, porque es un subalterno, ¿no? Entonces, por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, ¿y por qué Pablo tendría esta resolución? Bueno, vamos a tratar de entenderlo más abajo. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo, Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Se expresa que Pablo tiene una situación bastante curiosa, bueno, no curiosa, sino tiene una intención de entregar a una persona que es un hijo ya para él. Aquí inmediatamente lo chusco porque pues, lo tenemos que entender así, es que, pues, si estaba Pablo en la cárcel, ¿cómo fue que tuvo un hijo? Para los que conocen un poquito la vida de Pablo, se supone que no era casado, porque eso lo expone en 1 Corintios. Entonces, pues, ¿cómo es que tuvo un hijo? La realidad es que inmediatamente uno ya lo tendrá que entender, se está hablando de un hijo espiritual. No está hablando de Schwarzenegger en su película Junior, que lo hacen tener un hijo natural, como hombre. No, eso no puede suceder, ¿no? No creas lo que dicen las tele todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso es que aquí está hablando de un hijo espiritual. Pablo ya como prisionero seguía trabajando y se encontró con Onésimo. Y de alguna manera hizo que Onésimo viniera a los pies de Jesucristo y lo toma como hijo. Dicen a quien engendré en mis prisiones. Entonces, estando en ese servicio a Jesucristo, y fíjate cómo se expone prisionero de Jesucristo. Bueno, ese ya es parte más de una exégesis, pero bueno, lo dejamos también ahí tantito, ¿no? Es interesante cómo la idea de amo-siervo está alrededor de toda la carta. Y ya no solamente de amo-siervo, sino de amo-esclavo. Porque específicamente desde el versículo número 1, Pablo está diciendo que es prisionero. Y en esa intención es que vuelve a presentar a Jesucristo como su mandamás. En esas prisiones, prisionero de Jesucristo. Y que en esas prisiones entonces engendra a quién? A Onésimo. Pablo reconoce que en otro tiempo fue inútil Onésimo para la vida de quién? De Filemón. Mas ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué? Pues no lo dice específicamente, mas sin embargo, muy probablemente porque ahora ya se ha vuelto también Onésimo siervo de la fe o siervo de Jesucristo. Alguna idea por ahí aparece, ¿no? Me regreso entonces, versículo número 8, por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, te ruego. ¿Y por qué dice que tiene mucha resolución? Porque entendiendo las palabras que están gestadas en esta misma expresión, hemos de entender entonces que de la misma manera que Pablo
tiene autoridad sobre Timoteo, tiene autoridad sobre Tito, tiene autoridad en este caso ahora sobre Onésimo, de la misma manera entonces ahora tiene autoridad sobre Filemón. Lo cual podría presuponer, porque así sucede en el contexto de las cartas paulinas y en el libro de Hechos, que esta autoridad se gesta por no solo crear un evangelismo, sino porque se vuelve un hijo espiritual al cual se le capacita y se le dota de actividad ministerial y se le deja instruido en esa actividad. Es decir, el testimonio de lo que la Biblia nos deja con respecto a Pablo con Timoteo, de que también fue su hijo, y de que lo toma y le adiestra y le enseña y después le encarga una misión o una actividad ministerial, en el caso de Timoteo, pues lo que veíamos hace clases pasadas, pero en el caso de Filemón, pues ahora también lo que vemos a la iglesia que está en tu casa. Muy probablemente entonces Pablo no está hablando con un hermano en la carne, no está hablando con un primo, no está hablando con un vecino o amigo, está hablando con una persona que le debe obediencia en el sentido apostólico del funcionamiento de Pablo hacia las iglesias. Hoy en día es complicado generar esta situación porque ya no se concibe la expresión apostólica o la expresión de no jerarca, pero sí podríamos decir de jefes sobre iglesias o qué expresión poderte decir para que no cause revuelo en tu mente, pero ya no se entiende tanto esta situación. Lo que sí es curioso es que todavía para el tiempo es que escrita esta carta, todavía seguía existiendo esa paternidad apostólica de parte de Pablo hacia la gente. Y entonces en esa paternidad apostólica, literalmente lo que Pablo decía tenía que ser hecho. Sin cuestionamiento, sin tela de duda, simplemente como debería de suceder con un amo, con un siervo, con un señor para con un esclavo, es decir, porque él mismo se concibe que así Jesucristo lo ha tratado, prisionero de Jesucristo. Entonces, en esa intención, la palabra prisionero también expondría que Pablo no está muy a gusto con las instrucciones que Jesucristo le ha estado dando últimamente y que de esa manera muy probable, por eso se presenta no tanto como apóstol de Pablo, sino más bien con una intención. Las palabras de Pablo, recordemos que siempre tenían una doble, una triple intención. Yo creo que aprendió muy bien a través del Espíritu Santo cómo Jesús también lo hacía. ¿Y por qué digo a través del Espíritu Santo? Pues porque Pablo no conoció ni anduvo con Jesús en su vida ministerial cuando estuvo en la tierra Jesús. Pero porque sí lo aprendió muy bien, porque debemos de entender entonces que con una expresión cambia toda la faceta literal de lo que uno quiere decir. Si Pablo se presentara como apóstol de Jesucristo y ordenara a Onésimo, entonces se presentaría sin importarle el corazón. Pero aquí aparentemente a Pablo le está importando el corazón de Filemón, porque dice, oye, mira, yo también soy prisionero, yo también tengo a un señor que me da órdenes que muy probablemente no me gustan. Por eso podríamos presuponer, porque así están las palabras, es una expresión muy fuerte, ¿quién de nosotros hoy diríamos que Jesús nos manda a hacer algo y entonces yo soy su prisionero? Y pensar que es prisionero es que no quiere. Simplemente pensar en un prisionero es que no quiere estar ahí adentro. ¿Quién dice, sí, métame a la cárcel, yo hice mal, sí, quiero estar prisionero? Pues no es cierto, el corazón, las entrañas siempre harán que se reniegue de la prisión. Y aparentemente eso es lo que Pablo está haciendo con sus palabras. Pero se lo está diciendo probablemente a Timoteo, a Filemón. ¿Por qué? Porque también al escuchar a Filemón la instrucción, probablemente renegaría de las palabras, de lo que Pablo le está ordenando. Entonces, hay una manifestación de órdenes de autoridad. Primero, en el versículo número 1, la manifestación es de que Jesucristo está por sobre quién, sobre Pablo. Y que de más adelante se ve que entonces Pablo está sobre de quién, sobre de Filemón. Y posteriormente está también un orden de autoridad desglosado en la carta de que Filemón está sobre de quién, sobre la vida de Onésimo. Entonces fíjate nuevamente esta
esta recreación de las entrañas todavía cobra mayor fuerza, porque muy probablemente también por las instrucciones que Pablo tiene directamente de Jesucristo sobre su vida, a lo mejor también necesita ser recreado en sus entrañas, cuando vea obediencia de las personas que están por abajo de él. Entonces dice, oye, yo sí obedezco. Es como a veces cuando estás en un salón de clases, no sé si te ha pasado en tu corazón muy dentro, a ver, vamos a explicarlo. De repente el maestro da una instrucción general y te das cuenta que uno de los alumnos es rebelde y es rejego y no está haciendo la tarea y no está cumpliéndola bien, o la mayoría no lo está haciendo, pero tú sí lo estás haciendo. Te hace sentir bien cuando otra persona también obedece, cuando otra persona también lo está haciendo, o cuando por lo menos hay un castigo o reprimenda con respecto a los que no lo están haciendo. Si a todos les fuera igual en la fiesta y de la tarea que dejó el maestro, pues imagínate, ¿no? Si todos tuvieran 10, aunque no lo hayan entregado, pues entonces el que sí lo entregó se sentiría mal. Muy probablemente por ahí también va la intención de la recreación del corazón de Pablo. Pero bueno, en ese sentido entonces, aunque tiene mucha resolución en mandarlo, y ya explicamos por qué mandarlo, porque entonces como apóstol también engendró a Filemón y también le dio ministerio y también depende de él, entonces él es autoridad sobre la vida de Filemón. Entonces entra la intención que ya habíamos explicado del versículo número 9 de rogar a través del amor que siente, ¿quién? Que siente Onésimo, digo que siente Filemón, porque es un ser o una persona, un hijo de Dios que ama y que al amar expresa el amor verdaderamente en consolación, ¿no? Como ya explicamos el término de consolación. Mas siendo como soy, Pablo ya anciano. Esta particularidad sería de los pocos versículos, haciendo alusión a la tercera carta de Juan, que menciona la palabra anciano literalmente porque ya está viejo. Sería de los pocos versículos que mencionarían literalmente la palabra anciano como tal. Aunque podríamos presuponer que Pablo también menciona ahí la autoridad que tiene, entonces que es anciano, pero no va por ahí. Menciona más bien que ya está grande, que ya está cansado, siendo como soy. Ya está cansado, ya es anciano y además, aparte, pues renegando un poquito, porque dice, pues, y aparte prisionero, no me dejan hacer lo que yo quiero. Te ruego por mi hijo, Onésimo, ya explicamos este término de hijo Onésimo, a quien engendra en sus prisiones, en cual el otro tiempo te fue inútil. Pablo reconoce que hubo una inutilidad de parte de Onésimo delante de, obviamente, Filemón, mas ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelve a enviarte, tú pues recíbele como a mis entrañas, entendiendo que nuevamente muy probablemente Filemón era una persona que le gustaba ir por el corazón de la gente, que el corazón no estuviera triste, que el corazón no estuviera mal, que la gente se sintiera gozosa, que la gente se sintiera amada. Y ahí es donde Pablo empieza como que a abogar a esos sentimientos y apreciaciones de Filemón, de cómo es él, de cómo se manifiesta, para que entonces haga lo que tenga que hacer con Onésimo. Te lo vuelvo a enviar, te lo vuelvo a enviar. Yo quería retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en las prisiones del Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Quizás se apartó para esto de ti por algún tiempo, para que ahora le recibieses para siempre. Y aquí está la clave, versículo 16, por eso me aventuré un poquito más ahorita en la lectura. No ya como siervo, sino más que siervo. Este es el detallazo. Y aquí es donde entonces podemos presuponer que había que esto atañe a una ley en Deuteronomio. Número uno, ¿por qué? Ya no está mencionando cuál era la relación existente todavía. ¿Y por qué digo todavía? Porque entonces, por las mismas palabras de Pablo, está abogando por una situación que existe, pero que desea que deje de existir para que exista otra. Lo dije muy enredado, lo voy a decir otra vez. Pablo está abogando que deje de existir en la vida de Onésimo el ser esclavo sobre Filemón, el ser siervo. Y ahora más bien está mencionando que le reciba como más que siervo, como un miembro de la familia, como hermano amado, mayormente para mí
pero cuanto más para ti, tanto en la carne como el Señor. ¿Y por qué dice tanto en la carne? Porque Onésimo es hermano o era hermano en la carne de Filemón. No, te explico brevemente. Cuando uno entiende en Deuteronomio la ley de Dios con respecto a los siervos, el siervo puede ser comprado y puede ser vendido en tanto el amo lo desee y lo quiera. Y mientras esté en casa el siervo tiene que sujetarse, tiene que obedecer, tiene que cumplir cualquier mandato o cualquier intención, incluso del corazón del amo en este sentido. ¿Quién era el amo? Filemón. ¿Quién era el siervo? Onésimo. Pero, no obstante, la misma ley describe que si un siervo se pasaba de listo en alguna circunstancia o situación, el siervo debía o pagar con alguna extremidad de su cuerpo para evidenciar lo que hizo delante de la sociedad de siervos para este amo o de los otros siervos de los otros amos. En pocas palabras, para que la gente viera que pagó o que cometió una falta y que le fue castigada, entonces o se le cortaba un dedo, o se le cortaba una mano, o se le cortaba una oreja, o algo sucedía. Se le marcaba al siervo en cuestión de su falta. Y si la falta era en desmedida específicamente de lo que haya provocado, la ley decía que el siervo debía de morir. Podía ser muerto sin ningún problema, ¿no? Por otro lado, el siervo participaba solamente de lo que el amo permitía. ¿A qué me refiero en participar? Si el amo le permitía solamente una casita con un colchoncito y nada más, sin cobijas ni nada, eso es lo que tenía que vivir el siervo. Pero si el amo era un poquito más bondadoso, más buena onda, entonces le daba más, pues entonces, pero siempre estaba en función de lo que quisiera el amo darle al siervo. Hasta ahí vamos bien, creo. Pero había una situación bastante curiosa. Llegaba el día del jubileo. Y en el día del jubileo, en determinado tiempo, dice la ley judaica en Deuteronomio, el siervo podría pedir su libertad. El amo la podía conceder. Pero pasaba algo hermoso. Si el siervo se sentía bien tratado y decía, pues yo vivo bien en casa de mi siervo, digo de mi amo, y si vivo, me tratan muy bien, estoy consciente de que ya llegó mi tiempo de ser libre, porque era por ley de determinado número de años, tenía que vivir como siervo, sí, pero llegaba el en que todos los siervos podían ser libres, ya llegó mi tiempo en ser libre, y digo, no. Entonces llegaban a un arreglo ya la familia del amo con el siervo y le decían, bueno, ¿te quieres quedar aquí? Sí, entonces ya no te podemos recibir como siervo, ahora eres como de nuestra familia. Y por eso Pablo, entendiendo esta percepción en el versículo número 16, es que menciona mayormente entonces ahora para ti, que si regresa y lo tomas, ya no va a ser tu siervo, ahora va a ser como de la familia, va a ser tu hermano, como tanto en la carne como en el Señor. ¿Y por qué en el Señor? Pues porque entendemos que la sangre de Cristo nos une a todos los que hemos creído en Él y entonces somos hermanos unos con otros, ¿no? Fíjate qué curioso. Entonces, podemos presuponer que aquí ya hay una intención bien fuerte de lo que está sucediendo. Aparentemente el escenario, no sé, corrígeme si me equivoco, ahí en tus comentarios en línea o a través de tu correo o como nos comunicamos, corrígeme si me equivoco. Filemón es el amo legal de Onésimo. Y Onésimo hace algo que le hace huir y escaparse de las manos y de las garras de Filemón. No sabemos específicamente qué hizo, pero lo que sí entendemos por las palabras desde el versículo número 4 en adelante de Pablo es que, es más, desde el versículo 1, entendiendo lo que ya explicamos de por qué Pablo se presenta como prisionero de Jesucristo, entendiendo que cuando Filemón escuche la instrucción, pues también se va a sentir prisionero, ahora me estás obligando a algo que no quiero. Entonces, lo que sí podemos presuponer inmediatamente es por todas las palabras de lo que dice Filemón, es que literalmente Filemón está dolido,
y no tienen buenos pensamientos, sus entrañas no han sido recreadas con respecto a Onésimo, porque este cuate a lo mejor se pasó de listo y haya hecho lo que haya hecho, Filemón lo tiene muy presente. Tanto como para ni siquiera verlo, pues probablemente, porque el día que lo vea a lo mejor lo mata, tanto por ley o por la intención que hay en su corazón. No lo sabemos, estoy poniendo palabras de más, pero lo que sí expone fuertemente las palabras de Pablo es que si no le va a ser fácil de recibir esta instrucción de parte de Pablo, de que reciba Onésimo, no le va a ser fácil a Filemón. Entonces, ahí es donde viene la idea de que Pablo es esclavo o siervo de Jesucristo. Por otro lado, Pablo está por encima de Filemón, pero también Filemón está por encima de Onésimo. Entonces, ¿qué autoridad es la que hay que obedecer? Este también sería un principio bastante a analizar cuando uno se mete y lee, relee, relee y va entendiendo lo que esta carta está diciendo. Si a lo mejor la intención de esta carta es, no importa si eres amo o señor de algo, el máximo y supremo señor de nuestras vidas es Jesucristo, a Él ríndete, a Él obedécele. A lo mejor esa sería la intención. Pero bueno, no se expresa tanto así, pero lo que sí vemos entre líneas es estas relaciones directas que se tienen entre amos y siervos. Y entonces lo que estaba pidiendo Pablo, literalmente a través del versículo 16, es que le tomase ya como ese año del jubileo. Y fíjate, todavía es mayor, porque puede ser que ya haya pasado este tiempo y a lo mejor Filemón en su corazón haya dicho, en su corazón, ¿sabes qué? Pues sí, ya pasó el tiempo y ya es libre, pero que ni me lo pongan en pintura porque no lo quiero ver. Ok, pero ahora Pablo está yendo todavía más, al último paso, al último proceso que un esclavo en bendición puede vivir. Ser tomado como hijo, ser tomado como hermano dentro de una misma familia a la cual sirvió tanto tiempo. Y eso es lo que estaba aplicando Pablo a Filemón, diciéndole, ya, por favor, ya no veas este lazo de siervo y esclavo, de esclavo con amo, ya no vas de señor con siervo, ya no veas esta relación. Ahora quiero que lo trates como hermano. Quiero que lo invites a vivir el último proceso de lo que nuestra ley dice, prácticamente. De que a este siervo le tomes como hermano y ahora sea parte de tu familia. ¿Qué? Dijo Filemón. Pues probablemente por eso es que es la fuerza, después de haberle ya explicado a qué grado desea que reciba Onésimo. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y ahí es entonces donde Pablo recuerda, oye, pero probablemente no lo haga, así que le tengo que dar un poquito de torcer la mano, ¿no? Le tengo que obligar de alguna manera a que también considere hacerlo. Si en algo te dañó o te debe, no te preocupes, yo te lo pago. Y no solo yo te lo pago, sino que aún incluso tú debes de pensar que el favor que te estoy pidiendo es menor con respecto a lo que tú me debes. Yo entiendo así el versículo número 19. Por no decirte que aún mismo tú me debes. Además. Entonces eso significaría que no solo le perdonen la deuda, sino aplica el perdón de deuda porque también tienes una deuda conmigo, ¿no? Sí, hermano, góceme yo de ti en el Señor y recrea ahora mis entrañas. ¿Y por qué podría recrear las entrañas si era globo por globo y helado por helado en el concepto de consolación como te lo puse? ¿Por qué podría recrear las entrañas? Porque muy probablemente Pablo también estaba anhelando esto en su relación con Jesucristo. Fíjate a qué nivel te estoy llegando la interrelación de todo lo que expone la carta. Pablo se viene sintiendo fuertemente obligado a hacer cosas que no quiere. Y que en esa obligación, la presentación de Jesucristo hacia su vida se siente ya como una prisión. Y su corazón se viene menguando, sus entrañas se vienen menguando también, no se recrean por ningún concepto, por ninguna situación que vea. Pero si esto sucediera, le daría la esperanza a Pablo de que entonces las cosas pueden al final salir muy benditas. Y de que mismo Jesucristo también ya lo recrearía o le bendiciría de la misma manera que Pablo lo está pidiendo con Onésimo. Pudiese ser también una especulación por cómo van descritos los conceptos en la carta.
Recuerda, estamos viendo un método sintético de lo que el método analítico nos está expresando. Nuevamente, no te estoy expresando ninguna definición directa. Sí te pedí que ahora, para que sea más dócil y fácil el encontrar pasajes que avalen todo lo que estamos mencionando, entonces pongas en tu concordancia la palabra siervo, si es concordancia electrónica, pues ya la pones ahí muy fácil, la buscas, ¡pum! Y a través de los pasajes que encuentras de siervo, entonces puedes encontrar lo que hemos dicho en Deuteronomio y todo lo que viene en cuanto a la ley del amo y el siervo, que aún incluso Pablo describe en sus otras cartas. Pablo espera ser recreado en esas entrañas porque sí se siente muy pues apachurrado, ¿no? Muy menguado. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y asimismo prepárame también alojamiento. Nuevamente hay esta intención de amo con siervo, ¿no? Ya como lo habíamos descrito con respecto a Pablo y a Filemón, ¿no? Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo, y asimismo prepárame también alojamiento, porque espero verte pronto, ¿no? Salutación, digo, despedida, te saludan Epafras, mi compañero en la prisión, por Cristo Jesús. Ahí también hay un compañero, Epafras, ¿no? Marcos, Aristarco, Dema, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ok. En toda esa intención, lo que la palabra de Dios te termina de describir o te termina de enseñar, ¿qué es? ¿Sobre qué está hablando toda la carta? Alguien pudiese, yo creo, sería muy sólido. Mira, hace años hice esta carta en su metodología sintética, y mi primera apreciación fue ponerle al título de la carta el perdón, porque está hablando de perdón, o más bien de intentar que perdone, ¿no? Entonces la intención del perdón o el verdadero perdón, ¿no? Pero hoy que la vuelvo a analizar, hoy que la vuelvo a ver, creo que el tema central no es el perdón. El tema central es romper las barreras. Ahora en lo que entiendo y veo también a través de los demás pasajes, sobre todo nuevamente con lo que Pablo presenta desde la cabeza, diciendo que es prisionero de Jesucristo. Yo lo que puedo ver aquí es la verdadera subordinación. Yo creo que así, la, ver, la verdadera manera de manifestar una obediencia. No sé, también creo que la puedo decir así. No de gestarla, porque el que la gesta, pues lo puede hacer con autoridad, lo puede hacer con fuerza, lo puede hacer de manera como que más jovial, yendo por el corazón de la gente, para que por su corazón y su bondad lo hagan, sí, pero independientemente de eso, yo veo que ahora entonces lo que se está esperando es una obediencia por amor. Por otro lado, yo creo que Jesucristo también estaría esperando que Pablo no se sintiera prisionero, sino que se sintiera esa obediencia no por obligación, sino por amor. Pablo atañe a esa obediencia por amor, porque probablemente Dios también le está redarguyendo a que también debe de ser obediente por amor, no porque se le imponga al mismo Jesucristo sobre su vida. Filemón obviamente esperaría también que la obediencia de Onésimo sea por amor. Y obviamente a través de una obediencia por amor siempre se da cuando existe perdón. Entonces ahí es donde probablemente en aquellos años atrás esta carta pudo haber erogado en mi mente y en mi corazón que el tema principal de Filemón es el perdón. Pero ahora lo que yo te explico en el nombre de Cristo Jesús es que esta carta, por lo que nos está diciendo con respecto a la relación amo-siervo, es entonces que haya una obediencia por amor. Entonces a lo mejor ese podría ser el segundo título, o el primer título más bien. Hace años, como dije, le puse el título El perdón. Ahora le pondría obediencia por amor y no por obligación. Y primero hacer que la gente verdaderamente obedezca por amor. Pensando obviamente en un Pablo, pensando obviamente en un Filemón. Así es como se está expresando esta carta de parte de Pablo. No quiero que obedezcas por la fuerza, quiero que obedezcas por amor. Porque tienes amor que dar.
Por otro lado, también, entonces, en ese sentido, entonces ya vimos dos temas generales, ¿no? El que te digo que salió a mi mente hace tiempo, hace años, que era el amor, digo, el perdón, ahora obediencia por amor, y en esta misma intención te dejo un tercer título que pudiese ser la verdadera consolación. Una consolación que trae perdón completo y una consolación que trae restitución, como para acercar a la gente que te dañó a ser parte de tu misma familia. Aquí la pregunta entonces que quedaría en el tintero, sabemos que siempre el Señor habla a tu corazón y habla a nuestras mentes y habla a nuestras vidas. La intención que quedaría en el tintero es, ¿recibes esta palabra de parte de Dios? ¿Cuánto gente te ha dañado al día de hoy? ¿Y de qué manera te han dañado? Ahora quiero que pienses entonces en esa gente que te ha dañado y que a lo mejor está lejos y tú mismo la has alejado porque no deseas. El primer síntoma de que alguien te ha dañado es que te alejas. Y no necesariamente porque odies o les tengas un desprecio, sino porque es la primera manera de protección, tanto corpórea como de tu corazón. Te alejas para no ser dañado otra vez. Y en esa idea de no ser dañado otra vez, perdona el sonido de afuera, entonces te pregunto en el nombre de Cristo Jesús, ¿qué harías si hoy Dios a través de esta carta te está diciendo, recíbeles nuevamente, acéptales nuevamente, sé que te dañaron, sé que te lastimaron, sé que aún te deben, y ahora piensa que esta carta le está escribiendo Jesucristo mismo y dice, yo no te quiero obligar a que los perdones, porque bien Jesucristo nos puede decir, perdónalos, recíbeles, tómales como hermanos nuevamente. Jesucristo te lo puede ordenar, pero no es la intención de Jesucristo ordenarte. La intención de Jesucristo es que obedezcas por amor. Él te está rogando, te está recomendando, abrázalos nuevamente, perdónalos, recíbeles como hermanos otra vez. Ya sea que te dañara padre, que te dañara madre, que te dañara hijo, que te dañara hermano, que te dañara aún incluso en la carne. Porque a lo mejor en México, aquí como estamos en México, no tenemos un contexto de amos con siervos, no tenemos esclavos. A lo mejor a uno que otro tendrá obreros o empleados, si es que tienes un negocio, es que tienes una fábrica o tienes algo así. Pero aquí lo que Dios te está diciendo, aún incluso los pastores, ¿no? Pastores que están tomando esta clase en este mismo momento, yo les diría, bueno, ¿y si una oveja te dañó? ¿O si otro pastor o ministro te dañó? Ya, dice Dios, no te preocupes, perdónale, quiero que los perdones y que los recibas nuevamente como hermanos. Y en esa bendición de recibirles como hermanos, trátalos de esa manera. Jesucristo nuevamente, si ponemos esa figura de que ahora Él es nuestro amo y Él es nuestro Señor, mismo Jesucristo también pudiese decir lo que Pablo dijo en el versículo número 19, a ver, dejen ver rápido. Sí, en el 19, que aún nosotros le debemos a Jesucristo, sí, por supuesto. Todo lo que le hemos dañado, todo lo que le hemos hecho en contra de Él. Entonces esta carta en particular sí te está motivando al perdón, pero también te está motivando a una verdadera obediencia por amor y no por gestar obediencia tal cual. Otra de las cosas, como te digo, tercer título que le podrías poner es la verdadera consolación. Y en esa verdadera consolación, ¿tú estás dispuesto a darla? Yo estoy seguro que a través incluso de lo que estamos viendo y lo que estoy dejando en estos breves minutos, ya finalizando esta lección, en tu corazón, el Espíritu Santo te está haciendo recordar y te está haciendo pensar en personas que te dañaron y que te han seguido dañando, pero que ahora Dios te dice, perdónalos, ámalos, recíbeles nuevamente, ahora como si fueran parte de tu familia, como hermanos. Bendita historia si lo terminas haciendo así. Y no porque lo que diga el versículo 19, que aún incluso Jesucristo lo pagará. No, si en algo te deben o en algo te dañaron, ponlo a la cuenta de Jesús, Él lo pagará. No, no, no lo pienses así. Piénsalo más que otra cosa en el sentido de que yo creo que a ti y a mí, aún incluso a mí me habla hoy esta carta, nos han dañado de alguna u otra manera algunas personas y ese daño ha hecho que tú te alejes y que ya no les quieras ver y que aún incluso hagas a un lado a la gente. Está bien, tuviste tu proceso de sanidad, tuviste tu proceso
restauración y de consolación de parte de Dios a tu vida, hoy Él te está pidiendo que les tomes nuevamente, que les abraces nuevamente, que les tomes como hermano, que les recibas nuevamente, para que ahora entonces muestres en una manifestación de amor la fe que dices creer en Cristo Jesús. Si crees en Cristo Jesús, ahora lo pongo con fuerza como si estuviera predicando, si crees en Cristo Jesús, ahora entonces te reto a que lo manifiestes con tus obras y que esas obras sean de amor y sean de consolación a aquellos que te han dañado y te han lastimado. En el nombre de Cristo Jesús te lo menciono. Bueno, sin más entonces solo queda dejarte la tarea y nuevamente queda la tarea como en la lección pasada de la carta que vimos de Tercera de Juan. Que le hagas método sintético. Estudia un libro de la Biblia a través del método sintético y exponme en tu tarea. Es bien sencillo, no me tienes que exponer todo el proceso, me tienes nada más que decir, para mí significa esto. Este es el tema principal de la carta que escojas o del libro que escojas. Nuevamente, todavía te quedan algunos libros que tengan un capítulo. Entonces, pues usaré esos, no hay ningún problema. Entiendo que a lo mejor no tienes mucho tiempo, pero hazlo. Aparte, que independientemente de eso, pues de eso depende tu calificación y de que pases esta materia o no la pases. Pero bueno, trataremos de ser indulgentes contigo en algunas situaciones. De todas maneras, trata de cumplirlo. Trata de hacer tus tareas, trata de hacer todo este proceso. Y sin más, entonces se queda esta tarea de método sintético a otra carta, a otro libro de la Biblia. Y pues sin más, entonces que Dios te bendiga. Nuevamente, método sintético, es lo que estamos analizando. Y deja esto en tu corazón. Creo que la carta a Filemón es una carta muy hermosa, muy bendita, que te puede servir hoy y te puede servir a lo largo del ministerio y a lo largo de tu vida familiar, cuando te cases, cuando los hijos se vayan, cuando los hijos nazcan, cuando haya alguna pelea con papá o mamá, cuando haya una situación en la iglesia. Es decir, esta carta verdaderamente es muy, muy bendita. Que Dios te bendice y te bendiga. Gracias.